Hola, buenos días. Vamos entonces a ocuparnos ahora de cuál ha sido la evolución en la historia del tratamiento quirúrgico del cáncer de mama. Sin ninguna duda que este señor, que ya lo mencionó el doctor Castaño, fue, como él dijo, alguien que modificó el conocimiento para la oncología en general y sin ninguna duda marcó un antes y un después en el manejo quirúrgico del cáncer de mama, y fue él y Willy Meyer a fines del siglo XIX que presentaron la clásica mastectomía radical con vaciamiento ganglionar de la axila. También lo mencionó Roberto, que Halsted se inspiró en su maestro Hanley, que sostenía todo este tema de la difusión del cáncer a través de los linfáticos y fundamentalmente por continuidad, y fue real que ellos para los carcinomas que se operaban en esa época, que la mayoría eran localmente avanzados, lograron mejorar la sobrevida y disminuir las curvas de recidivas locales en esas pacientes. La evolución histórica del tratamiento del cáncer de mama siguió con épocas donde, tomando en cuenta lo que decía Hanley, que había que resecar hasta el último rincón de ganglios que pudieran estar vinculados a las metástasis del cáncer de mama, vino la etapa de la época suprarradical de la cirugía, como Wagenstein y Lewis, donde se iban a los ganglios supraclaviculares, mamario interno, etcétera, etcétera. Y en el año 1951, Urban, en el Memorial, es quien publica la técnica que también se utilizó mucho de la mastectomía radical extendida a la cadena mamaria interna. Después de la Segunda Guerra Mundial, un cirujano uruguayo, Merola, Pate y una serie de cirujanos fueron tendiendo a disminuir la agresividad quirúrgica de la mastectomía, fundamentalmente vinculable al tema de la resección de los músculos. Esta gente, Merola, fundamentalmente resecaba el pectoral mayor, y Madden ya mantiene los dos pectorales. En los años 70 viene realmente un cambio de paradigma importante, que es aquel que se produce con la influencia de la escuela francesa Spitalier, quien en base a experiencias personales, y Veronesi en Milán en base ya a trabajos prospectivos, comienzan a imponer la cirugía conservadora, homologándola en los resultados a la mastectomía radical. Y otro avance importante en la agresión menor para el tratamiento quirúrgico del cáncer de mama se da en el año 91, cuando Giuliano y Morton introducen el concepto del ganglio centinela a partir de los conocimientos que mencionó Roberto ya de Ramón Cabañas, el paraguayo que está en Estados Unidos y que trabajó en cáncer de pene. Este es un poquito un collage de fotos de homenaje a la gente que ha tenido influencia importante en la evolución del tratamiento quirúrgico. Ya hicimos el homenaje inicial a Halsted, y después Fischer, que es quien va hacia el otro extremo opuesto de lo sistémico de entrada del cáncer de mama en este caso. Veronesi, que todos lo conocemos y muchos hemos tenido la oportunidad de estar con él y aprender muchas cosas que nos pudo enseñar. Cox, que fue quien nos enseñó mucho también en Tampa el tema del ganglio centinela, Giuliano en Santa Mónica, Cody del Memorial y Ramón Cabaña, que además es un tipo muy simpático, que era arquero como he sido yo en mi juventud, y que le dije yo una vez, digo, Ramón, mirá, estábamos en Sydney en el Congreso Mundial de Centinela, digo, mirá el lío que hiciste vos, paraguayito, que con el tema del ganglio centinela ahora hay un Congreso Mundial de Ganglio Centinela, y realmente es un hombre de mucho valor. Fíjense esto que dice Veronesi en una de sus tan lindas conferencias. Asistimos a lo largo del tiempo a cambios de paradigma. ¿Cuál era el concepto antes? El máximo tratamiento tolerable. Había que tirarle con todo mientras que la paciente resistiera. Ahora es el mínimo tratamiento efectivo. Un concepto anatómico de diseminación de Hanley y Halsted, ahora un concepto biológico. Un criterio quirúrgico y actínico radical, y ahora es un criterio conservador selectivo en todas las instancias. Los tratamientos quirúrgicos para el cáncer de mama, si ustedes ven
esto de la clasificación, a esto es lo que se le llama en el mundo el early breast cancer. O sea, cáncer de mama estadio temprano todavía sigue significando todo esto, desde el in situ hasta el estadio 2B. Obviamente que ante semejante heterogeneidad de situaciones clínicas, es muy difícil de que haya un tratamiento estándar que las pueda englobar a todas. De esta manera, se instala la idea de que el manejo del tratamiento del cáncer de mama ha sido controversial, pero actualmente sigue siendo controversial. ¿Por qué? Habrá que ver si es mastectomía o es cirugía conservadora. Habrá que ver si la biopsia es quirúrgica o ya todas las biopsias deben ser a través del intervencionismo guiado por imágenes. Habrá que ver si se sigue haciendo el vaciamiento axilar o si solamente se hace el ganglio centinela o, como ya parece que va a pasar, ya ni el ganglio centinela vamos a tener oportunidad de hacer los cirujanos. Tenemos que tener en cuenta que el 60% de las pacientes aproximadamente cuando las diagnosticamos tienen axila negativa, de manera que si extirpamos a todas las pacientes los ganglios axilares, a 6 de cada 10 mujeres le vamos a estar extirpando inútilmente o agrediendo inútilmente esa axila. Sigue siendo importante de que conocer el estado de los ganglios axilares es fundamentalmente trascendente, sobre todo desde el punto de vista pronóstico, o sea, tiene un gran impacto en la estadificación y el pronóstico de las pacientes. Saber que 3 de cada 4 mujeres con cáncer de mama y ganglios positivos están a riesgo de morir cuando tienen metástasis ganglionares y mucho menos, obviamente, cuando los ganglios son negativos. Y que a mayor número de ganglios comprometidos y tamaño tumoral, obviamente tiene mayor riesgo de diseminación. La disección axilar ha sido considerada necesaria para un manejo estándar apropiado del cáncer hasta hace unos años. Esto implica que le vamos a hacer, como decíamos, a numerosas pacientes una agresión quirúrgica para resecar ganglios negativos y también es importante que tengamos en cuenta que la agresión quirúrgica axilar no es gratuita para la paciente. ¿Por qué? Porque tiene una serie de efectos colaterales o de comorbilidades, fundamentalmente el linfedema, que sin ninguna duda, si le asociamos la radioterapia, se pone más de manifiesto. Entonces vamos a recorrer un poquito cuál ha sido el soporte del cambio de paradigmas que se ha ido dando. No es cuestión de que a un trasnochado se le ocurra de repente que hasta hoy hice una mastectomía radical y mañana no saco más la mama. Entonces esto comenzó a cimentarse la idea. En el año 71, fíjense, Fischer hace un protocolo que fue señero en esto del cambio de idea en el manejo del cáncer de mama, que fue el B04, donde él tomó pacientes que cuando tenían axila clínica negativa, a un grupo le hizo la mastectomía radical clásica, a otro le hizo mastectomía sin vaciamiento axilar y dijo que lo haría después, cuando aparezca la metástasis, y a otro le hizo mastectomía sin vaciamiento, pero le irradió la axila. Al cabo de 25 años de seguimiento, la evolución de esas pacientes fue exactamente igual. En el mismo protocolo y con axila positiva, comparó mastectomía radical con mastectomía sin vaciamiento, pero sí con irradiación de la axila, y se vio exactamente lo mismo. En época cercana, y como no podía ser de otra manera, del otro lado del océano, Veronesi comienza también con la idea de comparar mastectomía radical con la cuadrantectomía más vaciamiento más radioterapia y vio que prácticamente tampoco hubo mayores diferencias, salvo que había mayor número de recidivas locales en la cuadrantectomía respecto de la mastectomía. A poco tiempo después, otro protocolo muy importante del B06 de Fischer compara mastectomía más vaciamiento, tumorectomía más vaciamiento y tumorectomía más vaciamiento más radioterapia. Acá es donde comienza
a generarse la idea de que cirugía conservadora sin radioterapia no era viable porque el número de recidivas locales en aquellas mujeres que no habían recibido radioterapia era realmente importante. En resumen, dice que el beneficio de la radioterapia es independiente tanto en aquellas mujeres axila negativa como axilo positiva. Con radioterapia a nivel de la mama disminuye el número de recidivas locales, que es el gran enemigo que tenemos en el manejo conservador del cáncer de mama. Y fíjense Urban que en el año 1951 promueve su mastectomía radical ampliada a la cadena mamaria interna. Por allá en los años 70, cuando Spitalier y Veronesi estaban luchando por imponer la idea del tratamiento conservador, realmente se volvió loco. Entonces, ¿qué dijo? En una conferencia en la sociedad lamentó la pérdida de racionalidad en el enfoque del tratamiento del cáncer de mama. Y él había pensado que fue reemplazado por un llamado emocional a la vanidad de las mujeres. Un grito se ha instalado en los medios para salvar la mama, a pesar de las consecuencias a largo plazo que no se imaginan lo que va a ser. Y yo tuve la oportunidad de una vez en un congreso que fuimos con Del Castillo, hace muchos años, a Paraguay, estaba Urban y estaba Salvadori. Y Bruno venía con la idea de la cirugía, se agarraron en el escenario, no se boxearon porque no se tenían que boxear, y obviamente era despareja porque Urban era un tipo grandote y Bruno, se acuerdan, era un gringuito bastante petizo, pero muy grande en su inteligencia. Una de las cosas que demostraba inteligencia es que hablaba a la perfección 7 idiomas. Entonces, no es poca cosa. Imagínense un petizo y hablando 7 idiomas, lo hacía notar. Bueno, un homenaje también a Bruno, con el cual tuvimos oportunidad de aprender y que ha fallecido hace unos 2 años o 3 años. Fíjense que por décadas, ¿qué se hacía? Y había que hacer una mastectomía curativa, se decía, seguida de radioterapia y luego de algo más, si es que había algo más. Ese algo más en general fue por muchos años la oophorectomía profiláctica. Y acá está lo que dijo muy bien Roberto. Una etapa del pensamiento halsteriano con un concepto fundamentalmente anatómico de diseminación, confrontado con un pensamiento fischeriano donde el concepto biológico echaba por tierra en la idea del valor de lo locorregional, y Samuel Hellman, que puso el péndulo en el medio con la teoría intermedia de Samuel Hellman, que dice: todo cáncer de mama comienza localmente, tiene una etapa local y obviamente muy trascendente. El futuro de esa mujer se va a jugar desde el punto de vista biológico por la diseminación a distancia. Fíjense cómo es trascendente de que vayamos cambiando la forma de pensar. Dice Overgaard, es importante que entendamos que los cambios respondan a los cambios y su implicancia, porque no están solo vinculados a una técnica quirúrgica distinta, sino a un nuevo enfoque en el tratamiento del cáncer de mama, que es la evolución de la biología molecular, los conocimientos genéticos, nuevas técnicas para identificar micrometástasis, fundamentalmente el aporte acá lo hizo el ganglio centinela, y nuevas indicaciones para terapias adyuvantes. Esto es para mostrar la compulsa de los trabajos prospectivos randomizados, donde se comparó la sobrevida en cirugía conservadora más radioterapia con la mastectomía y prácticamente no hubo mayores diferencias. Y en cuanto a recidivas locales, también las cifras fueron aceptables, de manera que se puede, y desde hace muchos años, por fortuna, con indicaciones adecuadas, hacer cirugía conservadora para el tratamiento del cáncer de mama. Y fíjense Veronesi, que Veronesi tiene la ventaja de los años y de la experiencia, con sus 86 años todavía está en plena actividad y viene desde la cirugía radical y suprarradical al concepto del tratamiento conservador, el ganglio centinela y bueno, todo lo que va produciendo año a año él en su Instituto Europeo en este momento. El pronóstico de cáncer no está vinculado a la presencia, está vinculado a la presencia oculta de metástasis a distancia y no a la extensión local de la cirugía.
¿Cuáles fueron los objetivos cuando se instaló la idea del tratamiento conservador? Que obtuviéramos una sobrevida equivalente a la mastectomía. Ya se vio que es equivalente. Obviamente que tengamos un resultado cosmético aceptable y también se vio que es comparable a la mastectomía en cuanto a las recidivas locales. Inicialmente, clásicamente, había dos tendencias: o se hacía cuadrantectomía o se hacía tumorectomía. Nosotros en nuestro grupo en general empezamos en el año 1982 con el doctor del Castillo y con la doctora Silvia Zunino, nuestra radioterapeuta, y hacemos tumorectomía, más vaciamiento axilar en ese momento, y posteriormente fuimos obviamente introduciéndonos en el ganglio centinela. Hay todavía contraindicaciones absolutas. Las lesiones multicéntricas, lo que hablábamos anoche, cuando hay microcalcificaciones muy extensas que llevan al diagnóstico del cáncer, cuando la paciente tiene una enfermedad del colágeno que le impide hacer radioterapia, la radioterapia previa, el embarazo ya no es una contraindicación absoluta para el tratamiento conservador. Obviamente, cuando los márgenes de resección son permanentemente positivos o comprometidos, habrá que llegar. Hay una contraindicaciones relativas, la relación del tamaño de la mama con el tamaño del tumor, el compromiso del pezón, que algunos dicen en el momento actual que no sería también una contraindicación. ¿Por qué? ¿Qué pretendemos en general con la reconstrucción inmediata? Obtener volumen mamario. Entonces, si el compromiso del pezón, muchos hacen un bloque central, incluyendo areola y pezón, extirpando el tumor. Eso en caso seleccionado, no es para todo. Dejan volumen mamario, irradian y posteriormente reconstruyen el complejo areola y pezón. De todos modos, son situaciones selectivas. El tratamiento conservador, ¿qué factores no lo contraindican? La edad. Porque tenga 80 años, la mujer no le va a decir: usted para qué quiere la mama, le vamos a hacer una mastectomía. No, a los 80 años tiene un valor la mama, como lo tiene a los 40, como lo tiene a los 20. Retracciones de piel, pezón o parénquima, tipo histológico, componente ductal extensivo, compromiso axilar, localización tumoral. Ninguna de estas situaciones contraindican o limitan la posibilidad de hacer cirugía conservadora. ¿Cuál es el gran enemigo que tenemos? La recidiva local. Pero la recidiva local puede deberse a distintos factores. O porque seleccionamos mal el caso, indicamos mal la cirugía, o porque seleccionamos bien el caso, hicimos bien la cirugía, pero no se hizo la radioterapia adecuada, o porque pese a que seleccionemos bien, operemos bien y irradiemos bien, hay, variantes biológicas de cáncer de mama que los hacen más agresivos y pese a lo que se le haga, tienen mayor potencial de recidiva local. Pero se ha ido analizando cuáles son los factores que pueden influir en la recurrencia. El tamaño tumoral se ha visto que no. La multicentricidad sí. Los tumores multicéntricos tienen más chance de recidiva local que los tumores unicéntricos. Los márgenes, se ha visto que los márgenes comprometidos tienen más chance de recurrencia que los márgenes negativos. Fíjense, con respecto al componente ductal extensivo, un momento que se dijo que todas aquellas mujeres que tenían componente ductal extensivo vecino al tumor invasor tenían altísimo riesgo de recurrencia y era un marcador de recurrencia local. El problema no es el componente ductal extensivo, el problema es que lo dejemos puesto en la mama. Entonces, por eso es que ahí, no sé quién preguntó, usted preguntó de la resonancia, ahí es donde nos puede ayudar también la resonancia a prever la posibilidad de que haya componente ductal extensivo que a lo mejor no se pone de manifiesto ni por la mamografía ni por la ecografía. Entonces, fíjense que un T1 con componente ductal extensivo, con una resección económica, 29% de recurrencia local, pero si la resección es amplia, el 10%. Un T1 con componente ductal extensivo negativo, cuando la resección es económica, tiene chance de recurrencia, aún no teniendo el componente, y no la tiene si hacemos una resección amplia. Un T2 con componente ductal extensivo, lo mismo. Esto pone de manifiesto
que no es el componente ductal extensivo per se, sino que es la posibilidad de que hayamos dejado márgenes comprometidos. Con respecto a los márgenes, es muy discutido desde siempre. Me parece que me estás apurando de más. Empecé a las 10 menos 2 minutos, son las 10:17. Sí, señora, doctora. Sí, bien, mirá que vengo rápido y bien, Te prometo que a los 23 minutos 36 segundos termino. Siempre mi papá me decía, estate atento porque siempre hay alguien que se despierta media hora antes que voy, te joroba. Pero yo hoy me desperté a las 6. Bueno, esto es interesante. Fíjense la encuesta. A nivel internacional, tanto europea como americana, y fíjense, márgenes negativos, definición entre 702 encuestados en Estados Unidos y 431 en Europa. Fíjense, que no haya células en contacto con la tinta que pinta el patólogo el margen. Otros que no haya células a menos de 1 milímetro, a menos de 2 milímetros, a menos de 3 milímetros, a menos de 5 milímetros, a menos de 10 milímetros. Fíjense como para ponerse de acuerdo qué son los márgenes negativos. En definitiva, cada vez, y en St. Gallen de este año, se dio por mayoría en el consenso de que en la medida que no haya células comprometiendo realmente el margen, se lo puede considerar negativo. Y lo mismo en los márgenes próximos. Márgenes próximos, o sea, no es fácil ponerse de acuerdo. Si a mí me preguntan, doctor, ¿usted prefiere tener un margen que no haya célula, basta que no haya célula en contacto? Y yo prefiero tener 4 o 5 milímetros de margen sano, todo alrededor de la tumorectomía. Pero aparentemente no va por ahí en la historia en cuanto a la recidiva. El compromiso de los márgenes es un predictor de fallo local en pacientes tratadas aún con radioterapia y fíjense, obviamente, márgenes libres versus márgenes comprometidos. El tema es que, y sin importar cuál es la definición de margen libre, que el margen esté libre y no esté comprometido. Cuando hay un componente ductal extensivo y los márgenes están comprometidos, ¿qué tenemos que hacer? Rescindir, por eso es que hay que hacer el estudio intraoperatorio. Si los márgenes son negativos, hacemos el tratamiento conservador y si los márgenes son positivos, hacemos la mastectomía. Esto hay que hablarlo muy bien siempre con el paciente antes. No lleven nunca a un paciente al quirófano, en este caso por cáncer de mama, donde le digan y le aseguren por Dios y María Santísima de que le van a conservar la mama. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que no. No lleven nunca a una paciente a un quirófano, una paciente joven que tenga una miomatosis múltiple para hacerle una miomectomía y díganle que seguro que le van a conservar el útero porque por ahí no se puede conservar. Sin ninguna duda, el consentimiento informado es de vital importancia. Esto es para mostrar el ejemplo del cáncer invasor con su componente ductal extensivo. En la medida que tengamos margen sano, no habría mayor problema. El deseo de evitar una recurrencia. ¿Por qué? Porque por ahí nos pasa todo. Tenemos una recidiva local, entonces todas las que operamos de ahí en más nos volvemos locos pensando no vaya a ser que esta me recidive, y teniendo criterios para tratamiento conservador, por nuestra angustia la llevemos o la forcemos a una mastectomía. Total, dice ahora con la cirugía oncoplástica lo mismo. No, no es lo mismo. Si uno puede conservar la mama de la paciente, siempre es mejor. La morbilidad asociada con el diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama es evidentemente un problema mayor y todos los esfuerzos de que debemos tratar de orientarlos a disminuir su incidencia. Esto es lo mismo con respecto a los tratamientos adyuvantes, la influencia que tienen en la posibilidad de recurrencia. Si hacemos una tumorectomía con tamoxifeno, y no irradiamos a la paciente 12%, si la irradiamos 6%, y se vio entonces en esta experiencia de Walman que no hay, el tamoxifeno no puede reemplazar a la radioterapia, pero en aquellas mujeres que tienen receptores positivos, ayuda o coadyuva la disminución de las recidivas locales. Esta es Mónica Morro, dice la mastectomía está médica indicada cuando la radioterapia no es posible. Bueno, ya cuando, en definitiva, cuando no es factible hacer un tratamiento conservador, y bueno, tenemos que hacer una mastectomía.
¿Cuáles serían las indicaciones primarias de la mastectomía? Imposibilidad de obtener márgenes libres, tumores multicéntricos, todo lo que ya hemos mencionado con anterioridad. Entonces, estudiar bien los márgenes, que no sean tumores multicéntricos, que no sean micros muy extensas que nos obliguen a la mastectomía. El cáncer de mama y el embarazo en el primer trimestre podría considerarse, pero insisto, en el momento actual esto está aún también en discusión. El cáncer de mama en el hombre, bueno, el cáncer de mama en el hombre tenemos que hacer una mastectomía, no podemos conservar algo que los hombres no tenemos, que es la mama. Entonces no hay mucha idea para hacer un tratamiento conservador en el cáncer de mama en el hombre. Esta es la mastectomía que nosotros hacemos actualmente cuando la tenemos que hacer, que es la mastectomía tipo Madden, conservando ambos pectorales, y en la medida que estemos entusiasmados y no apurados con el tema del ganglio centinela, entonces nos gusta conservar los intercostobraquiales para disminuir la morbilidad, sobre todo en la cara interna del brazo. Y con esto ya vamos terminando. Este gran aporte que ha significado la cirugía oncoplástica, que inicialmente se instaura con la idea de restaurar las mamas que han sido resecadas por la mastectomía con distintas técnicas, como en este caso el TRAM, que es un colgajo músculo-cutáneo abdominal, que permite una reconstrucción satisfactoria con la técnica del dorsal ancho y posteriormente colocación de expansoroprótesis, según sea el caso. Y bueno, viene ya también el cambio de paradigma con respecto al tema del ganglio centinela, que Roberto lo habló muy bien, con todo el concepto del mapeo linfático y del drenaje linfático que va hacia los ganglios del primer nivel de la axila y que nos permiten actuar con un criterio, digamos, intermedio, desde la observación que dijo Fischer al vaciamiento de los 3 niveles, con el criterio de estadificación en aquellos casos de axila clínicamente negativa. El hecho de que nuestras pacientes sobrevivan por largo tiempo a un cáncer de mama también nos obliga a los médicos a evaluar no solo el éxito, que la mujer esté viva, sino en qué condiciones quedó de vida, o sea, la calidad de vida que tienen esas mujeres. Obviamente esta mujer, que en una primera instancia le tocó en la mama derecha un cáncer de mama que era en la era de la radical ampliada, la mamaria interna, en la segunda mitad de su vida el cáncer ya fue, digamos, tratado con menor agresividad, una mastectomía radical sin ir a la mamaria interna. Fíjense, esta mujer con una mastectomía radical más radioterapia, Estos realmente estaban vivas, pobrecitas, pero miren en qué condiciones. Entonces, sin ninguna duda, que el tratamiento conservador y más aún ahora, ya sin el vaciamiento axilar, el tema del ganglio centinela ha ido mejorando la calidad de vida. Esto era para mostrar la propaganda de Figo que ya pasó, y esto es el objetivo que nosotros perseguimos. Conservar la mama en este estado que realmente nos impacte, como en esta foto trucada, donde la sombra de la mama tan imponente se refleja en ese monte que está allá atrás. Muchas gracias, doctora, hemos cumplido con el tiempo.